Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar una función que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente clave en un puesto de apoyo administrativo. Y no se trata solo de saber qué hay que hacer, sino de cómo hacerlo de una manera excelente, de esa que te asegura el puesto. Venga, vamos al lío. Nos vamos a centrar en la cuarta función para el puesto de secretaria grado 04. Vamos a desmontarla pieza por pieza para que se vea todo el potencial estratégico que esconde. Vale, aquí la tenemos, tal cual, sacada de la descripción del puesto. A ver, a primera vista puede parecer una tarea administrativa más, ¿verdad? Pero ojo, en realidad aquí dentro hay 3 pilares: planificar, hacer seguimiento y, lo más importante, alinear. Dominar estos 3 puntos es, de verdad, lo que va a marcar la diferencia. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Porque una cosa es leerse la teoría en un papel y otra muy distinta es demostrar que sabes llevarlo a la práctica. Así que vamos a dejar la teoría y a meternos en faena. Empezamos con el primer pilar. Y que quede claro, planificar no es simplemente hacer listas de tareas, ¿eh? Es una competencia que necesita método y, sobre todo, visión de futuro. Esta definición es oro puro, porque está basada en el Diccionario de Competencias Oficial. Fijaos en las palabras clave: definir etapas, acciones, recursos y plazos. Esto implica tener una mentalidad proactiva, no reactiva. Es decir, no se trata de esperar a que las cosas sucedan, sino de diseñar el camino para que pasen de la forma más eficiente posible. Y aquí tenemos el cómo, el paso a paso. No es algo abstracto. Primero, coges la tarea y la partes en trocitos más pequeños y manejables. Segundo, a cada trocito le pones un responsable y una fecha límite. Tercero, miras qué tienes y lo usas de la mejor manera. Y cuarto, que es súper importante, tienes que ser flexible para cambiar el plan si algo se tuerce. Quien domina esto demuestra una organización de primer nivel. ¿Y todo esto en qué se traduce en el día a día? Pues en cosas muy concretas como estas. Desde montar el plan de trabajo para una visita, a coordinar toda la logística de una formación o preparar un cronograma para mover documentos al archivo. Cada uno de estos planes necesita que apliquemos los pasos que acabamos de ver. Pasamos al segundo pilar. A ver, si planificar es como dibujar el mapa, el seguimiento es la brújula que nos va diciendo si vamos por el buen camino. Aquí está el meollo de la cuestión. Seguimiento no es pasarse y preguntar ¿qué tal va todo? Para nada. Es un proceso activo de documentar, de dejar un rastro, una prueba formal de que lo que se planificó se está haciendo como se dijo y siguiendo las normas. Es, básicamente, la garantía de que hay control. Y lo bueno es que esto no se queda en el aire. Mirad la tabla. Todo se traduce en documentos y formatos específicos. ¿Que se hace una visita a una gerencia? Pues hay que rellenar el acta de visita. ¿Que hay una formación? Se pasa lista con el registro de participantes. El seguimiento eficaz se apoya en estos papeles, que al final son la prueba del trabajo bien hecho. Y con esto llegamos al tercer pilar, el que lo ata todo. La alineación es lo que consigue que nuestro trabajo, nuestra pequeña pieza, encaje a la perfección en la gran maquinaria de la institución. Este es, por así decirlo, el cerebro de toda la operación. El SysCC no es un simple logo, es el sistema que recoge todos los manuales, los procedimientos y los formatos que hacen que todo el mundo trabaje de la misma manera. Cada cosa que planificamos y cada seguimiento que hacemos tiene que estar en sintonía con él. O sea que al final, eso de garantizar la alineación es una forma un poco más formal de decir que hay que conocerse las reglas del juego y, por supuesto, aplicarlas. No se trata de inventar cómo hacer las cosas cada día, sino de seguir los procedimientos que ya existen para asegurar que todo tenga la misma calidad y coherencia. ¿Y de qué reglas hablamos? Pues aquí tenemos ejemplos muy claros. El manual de cómo gestionar los documentos, el procedimiento para las comunicaciones internas, las normas sobre cómo clasificar los papeles o cuánto tiempo hay que guardarlos. Conocer estos documentos es demostrar que se entiende de verdad cómo funciona la casa. Muy bien, pues ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo pasamos de ser un simple apoyo administrativo a convertirnos en un colaborador o colaboradora estratégica? Es que aquí se ve clarísimo. Una cosa es cumplir, hacer lo que te piden, y otra muy distinta es sobresalir. Y sobresalir es proponer mejoras, es ver venir los problemas antes de que pasen, es aplicar las normas no porque te obliguen, sino porque entiendes que son útiles para evitar errores. Esto es lo que se llama proactividad, y es lo que de verdad se valora. Esta frase lo clava, lo resume todo a la perfección. El objetivo no es solo ser una pieza más que hace su trabajo, sino ser la persona que ayuda a que todo el mecanismo vaya más suave, más rápido, más eficiente. Se trata, en definitiva, de aportar valor. Y con esta pregunta terminamos, porque al final del día, cuando se domina la planificación, el seguimiento y la alineación, un puesto de apoyo deja de ser solo eso y se convierte en el pilar que ayuda a que todo un equipo consiga sus objetivos. Esa es la verdadera dimensión estratégica de esta función.
Bueno, imaginemos la siguiente escena por un momento. Un equipo de auditores élite lleva meses enteros, trabajando en un caso gigantesco. Un trabajo exhaustivo, claro. De esos que quitan el sueño. Exacto. Han descubierto un desfalco millonario, o sea, un agujero negro, por el que se escapan un montón de fondos públicos esenciales. Redactan un informe impecable, los directivos firman con muchísima contundencia y el caso llega a los tribunales. Listo para recuperar el dinero y hacer justicia, digamos. Eso es. Pero entonces llega el abogado defensor, revisa el expediente, sonríe y señala un detalle minúsculo. Resulta que un documento clave no entró en el sistema con el formato correcto, o igual una notificación oficial se envió el día 3 en lugar del día 2, incumpliendo el procedimiento. Madre mía, ya veo por dónde vas. Y el juez da un golpe de mazo. El caso se desestima por un simple error de forma procesal. Todo ese esfuerzo titánico, todo ese dinero público, pues se pierde para siempre. Y claro, cabría preguntarse ¿de quién fue el error? Desde luego no fue del auditor estrella, ni del directivo que firmó. Que va, para nada. El fallo estuvo en la base. Estuvo en la persona encargada de controlar los tiempos y los procedimientos. Y es que a menudo cuando se piensa en la estructura de una institución inmensa, la imaginación se va directamente a la fachada del edificio, a los altos cargos. Totalmente. Y nos olvidamos de los cimientos. Eso es. Hoy vamos a hablar precisamente de esos cimientos, de esa arquitectura invisible que sostiene todo el peso. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Yo estoy segura de que este tema va a cambiar la perspectiva de mucha gente. Estoy convencido de ello. Y es una arquitectura fascinante, porque define la diferencia entre un Estado que funciona de verdad y uno que colapsa bajo su propia burocracia. Para situarnos, en las fuentes de hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos oficiales, manuales operativos y diccionarios de competencias, sumamente técnicos de la Contraloría General de la República, la CGR, en Colombia. Material denso, sí, pero fundamental. Muy denso. Y por eso nuestra misión en este análisis no es leer esos manuales de carrerilla como si fueran la guía telefónica, sino descodificarlos. Vamos a desgranar específicamente la función número 4 del cargo de Secretaría Grado 04. Una función que a simple vista puede pasar desapercibida. Exacto. Pero para quien busca ganar esta plaza, entender esta función no es solo un trámite para aprobar un examen tipo test. Es la clave maestra para arrasar en la prueba, demostrar una visión estratégica y, en definitiva, ganarse el puesto. Porque no buscan a alguien que solo se sepa la teoría, claro. Exacto. La redacción oficial de esta función 4 dice lo siguiente, y cito textualmente: apoyar la planificación y seguimiento de las actividades de la dependencia, garantizando su alineación con las necesidades operativas y los procedimientos institucionales. A ver, suena a lenguaje tremendamente árido, ¿verdad? Casi robótico, diría yo. Un poco, sí. Pero si leemos entre líneas y conectamos esto con el resto de los manuales operativos que tenemos aquí, descubrimos que esta función convierte a la persona en el auténtico centro neurálgico de la oficina. O sea, que no es un simple trabajo administrativo de picar datos. ¿Qué va? Quien ocupa este cargo no ejecuta órdenes a ciegas. Es quien anticipa, mide y sincroniza el trabajo diario de todo un equipo humano con la gigantesca maquinaria del control fiscal. Es literalmente la persona que garantiza que ese caso millonario que mencionabas al principio llegue a buen puerto. Bueno, pues vamos a diseccionar esto pieza por pieza porque hay mucha tela que cortar. Y creo que la mejor manera de entender todo este ecosistema es empezar por la primera gran acción que menciona el texto, que es apoyar la planificación. Me parece el punto de partida perfecto. Claro, porque cuando uno escucha la palabra planificar en un entorno de oficina, pues la mente suele irse a algo tan simple como abrir un calendario y poner reuniones en colores, o hacer listas de tareas. Sí, la típica agenda. Exacto. Pero leyendo a fondo la documentación de la Contraloría, la analogía que me viene a la cabeza es radicalmente distinta. Yo me imagino a un controlador aéreo en una torre de control. Ostras, fíjate, es una comparación muy buena. ¿Verdad? Quien asume el cargo de secretaría grado 04 no es quien pilota los aviones, es decir, no toma las decisiones misionales finales sobre si una auditoría procede o no.
Claro, esa no es su competencia. Eso es. Pero es la persona absoluta y totalmente responsable de definir en qué pista, a qué hora exacta y bajo qué condiciones aterrija cada tarea para evitar que docenas de aviones colisionen en el aire. Esa analogía del controlador aéreo es tremendamente precisa, para ilustrar el nivel de responsabilidad real. Y si acudimos a las fuentes puras, concretamente al diccionario de competencias de la CGR, vemos que respaldan exactamente esa visión. ¿Qué dice exactamente el diccionario sobre esto? Pues mira, en el nivel de profesional especializado, la competencia de planificación se define como definir las etapas, acciones, recursos y plazos para cumplir de manera eficaz las tareas asignadas. Vale, hasta ahí suena a la planificación tradicional que todos conocemos. Sí, pero lo que resulta verdaderamente revelador es el matiz que introduce el documento justo a continuación. O sea, no se trata de dibujar un cronograma de trabajo estático a principios de mes y olvidarse. Claro, porque la realidad nunca es estática. Exactamente. El manual exige de forma explícita, y cito, la capacidad de realizar los ajustes oportunos al plan de trabajo, reorganizando las actividades para garantizar el cumplimiento de lo planeado. Espera, detengámonos ahí un momento, porque esto me parece crucial. En la teoría, planificar sobre un papel es precioso, todo cuadra. El papel lo aguanta todo, sí. Eso es. Pero en la realidad el sector público, y más en una entidad de control fiscal, pues el caos manda. O sea, un lunes por la mañana todo está organizado. Y de repente, a las 10, entra una solicitud urgente de un superior. Y a las 11 hay una crisis con un requerimiento ciudadano. Exacto. Y el plan original salta por los aires por completo. Entonces, si el manual dice que la planificación debe ser dinámica, ¿cómo narices se hace eso en la práctica sin perder el control absoluto de la oficina? Pues esa es, precisamente, la prueba de fuego del cargo. Y para aterrizar esto en la realidad diaria, podemos observar el procedimiento oficial codificado como CID 02 PR 001. Madre mía, con las siglas y los códigos. ¿De qué trata este en concreto? Es el manual que regula algo aparentemente sencillo: la comunicación y divulgación interna. Vale, de acuerdo. Supongamos que la dependencia tiene que organizar un evento de capacitación o lanzar una circular importante. Una planificación mediocre consistiría en anotar la fecha del evento en una agenda compartida y ya está. Lo básico. Eso es. Pero el apoyo activo que se exige en esta función 4 implica aplicar una especie de ingeniería inversa al calendario. Ingeniería inversa. A ver, explícame a qué te refieres exactamente con eso. Aquí hay que coordinar una cascada de actividades previas, asumiendo, desde el minuto 1, que las cosas pueden salir mal. Ah, vale, o sea, que anticiparse a los problemas. Exacto. Según este manual en concreto, hay que revisar la asignación de tareas logísticas, asegurar las convocatorias y un detalle importantísimo: revisar el diseño de las piezas comunicacionales con muchísima antelación. ¿Y eso por qué es tan crítico? Quiero decir, ¿un diseño gráfico no parece algo de vida o muerte en una auditoría? ¿No lo parece, Telgo? Fíjate. Si el diseño no cumple con los manuales de imagen corporativa, hay que solicitar ajustes formales y devolver el proceso entero antes de que se publique absolutamente nada. Ah, claro. Y eso retrasa todo lo demás. Eso es. Volviendo a tu analogía, el controlador aéreo no solo sabe cuándo aterriza el avión, sino que sabe cuánto combustible le queda y qué pasa si la pista está ocupada. Reorganizar las actividades significa tener la agilidad mental para mover los tiempos de las tareas menos urgentes y abrir hueco a esas pequeñas crisis, sin que el objetivo final descarrile. Vale, de acuerdo. Esto me lleva a una transición lógica y, la verdad, bastante peligrosa. Si planificar dinámicamente es trazar ese mapa tan complejo, el siguiente verbo de la función 4 es el seguimiento. Así es, comprobar que nadie en la oficina se ha salido de la ruta. El entorno es tranquilo y tienes tiempo. Pero en una administración pública inmensa, donde hay presiones constantes y todo el mundo va al límite de su capacidad, ¿cómo se hace un seguimiento real? Es una excelente pregunta. Porque a mí me da la sensación de que es facilísimo caer en la trampa de convertirse en un simple bombero apagando fuegos, ¿sabes? Corriendo detrás del problema más ruidoso del día y olvidando lo verdaderamente importante. Totalmente. Y es el error más común, y el motivo principal por el cual muchas personas fracasan en estos roles tan operativos. La respuesta que nos dan los documentos de la CGR es muy contundente. ¿Y qué dicen? Pues que el seguimiento no se hace basándose en la buena memoria, ni en un blog de notas personal, ni en ir preguntando por los pasillos a los compañeros cómo van las cosas. Claro, el factor humano ahí es un riesgo enorme. Exacto.
El seguimiento se ejerce a través de un uso implacable de las herramientas tecnológicas y los controles sistemáticos institucionales. Hay que eliminar ese factor de la buena voluntad o de la memoria y sustituirlo por el rigor absoluto de los datos. Tiene todo el sentido del mundo. Y para ilustrar esto con un ejemplo de las fuentes, miremos el manual SP-02-PR-001. Vale, ese es el que trata sobre la atención, trámite y seguimiento de las denuncias fiscales y derechos de petición, ¿cierto? O sea, hablamos de temas donde hay ciudadanos esperando respuestas y dinero público en juego. Exactamente. Palabras mayores. En esta área el tiempo no es solo dinero, es legalidad pura y dura. Hay plazos establecidos por ley que son completamente inamovibles. Claro, si se te pasa el plazo, la lías. Así es. Entonces, para asegurar que no se apagan fuegos, sino que se previenen los incendios, el manual establece unas reglas de oro, utilizando una plataforma llamada SIPAR, el Sistema de Información de Participación Ciudadana. Y te digo que las reglas son de una rigidez casi quirúrgica. Pero a ver, pongámonos un momento en la piel del trabajador del día a día. El SIPAR suena al típico programa informático institucional, pesado y lento. Sí, suele pasar con los sistemas de la administración. Pues imagínate que resulta que es la última semana del mes. La oficina es un caos, los directivos están pidiendo informes urgentes a gritos. ¿Qué impide que quien ocupa la secretaría grado 04 simplemente piense: mira, no tengo tiempo para abrir el SIPAR hoy, ya revisaré las alertas el viernes por la tarde, cuando todo esté más tranquilo? Pues lo que se lo impide es que la normativa no da el más mínimo margen de interpretación. Es tajante. Ah, sí. ¿Qué dice exactamente? El manual dicta de forma imperativa que, exactamente en los 2 primeros días hábiles de cada mes, sin excepción alguna, se debe generar un reporte de seguimiento con corte al último día hábil del mes anterior. Madre mía, qué específico. Y no es apretar un botón y guardar un PDF en una carpeta. Este reporte debe clasificar las actuaciones en 3 estados críticos. A ver, cuéntame cuáles son. Primero, las que están pendientes de trámite. Segundo, las que están a escasos días de vencer. Y tercero, en el escenario más catastrófico, las que ya vencieron. Y fíjate, en el tercer día hábil, ese insumo tiene que estar sí o sí en las bandejas de correo electrónico de los directivos y los funcionarios de enlace. ¡Ostras! O sea que si alguien decide, como yo decía, mirarlo el viernes por la tarde para estar más relajado, la puede liar pardísima. Claro, porque un derecho de petición podría caducar el jueves, desencadenando un proceso disciplinario contra la institución por silencio administrativo. Un desastre. O sea que el apoyo al seguimiento convierte a la Secretaría en un radar de alerta temprana de máxima precisión. Si el punto rojo parpadea en la pantalla, hay que avisar a toda la tripulación de inmediato, sin esperar al viernes. Tal cual. De hecho, las fuentes también nos hablan de otra herramienta clave que va en esta misma línea: el Observatorio de Denuncias Fiscales y demás derechos de petición. Suena a algo muy serio. Lo es. Es una estructura pensada explícitamente para evitar el vencimiento de términos legales. El trabajo de la función 4 aquí es vigilar ese radar constantemente, contactar a los responsables de un caso concreto y advertirles de que el plazo del Código de Procedimiento Administrativo está a punto de expirar. Vamos, que les tiene que estar respirando en la nuca para que cumplan. Literalmente. Además, si saltamos al Decreto Ley 267, se asigna a estos niveles la enorme responsabilidad de colaborar en el seguimiento de las instrucciones impartidas por los superiores. Y supongo que no es solo decir «ya les he avisado», ¿no? Para nada. El texto dice textualmente que deben verificar su óptimo y oportuno cumplimiento. O sea, el seguimiento es la garantía absoluta de que una orden firmada por un jefe se traduzca en una acción legalmente finalizada a tiempo. Vale. Recapitulemos un momento y unamos los puntos porque la historia se está poniendo bastante intensa. Por un lado, hemos planificado como controladores aéreos moviendo piezas sobre la marcha. Eso es, la parte dinámica. Y por otro lado, hemos hecho un seguimiento implacable. Hemos mirado el SIPAR el día 1 del mes como manda la norma. Y hemos visto que hay una denuncia a 24 horas de caducar. Un escenario de alta tensión. Pues aquí introduzco una situación hipotética para conectar con la tercera parte de la función que estábamos analizando. Imagina que veo esa alerta roja. Queda solo un día. Y, para salvar el plazo y evitar el desastre absoluto, decido saltarme un par de pasos burocráticos que me parecen muy lentos. Ay. Yo, como soy muy proactiva, creo un formulario rápido en una hoja de cálculo, imprimo el documento, consigo que alguien me lo firme deprisa y corriendo por el pasillo y lo envío. He cumplido el objetivo, he salvado la fecha límite y he sido súper eficiente. Problema resuelto y todos contentos, ¿verdad?
Pues siento decirte que acabas de cometer un error administrativo fatal que podría anular todo el proceso. ¿En serio? Pero si he salvado los muebles. Ya, pero esto nos lleva directamente a la tercera exigencia de la función 4, garantizando su alineación con los procedimientos institucionales. Fíjate, en la empresa privada, la eficiencia a veces justifica tomar ciertos atajos. Claro, lo importante es el resultado. Pero en el Estado tomar un atajo equivale a invalidar el destino por completo. A ver, a mí esto me recuerda un poco a la cadena de custodia en la escena de un crimen, de las películas. A ver, desarrolla eso. Pues que si un detective encuentra el arma homicida y resuelve el caso, pero resulta que al recoger el arma no se puso los guantes reglamentarios o no rellenó el acta de levantamiento oficial, el juez expulsa esa prueba del juicio inmediatamente. Exactamente. Da igual que sea el arma correcta y que se sepa quién es el culpable. Si el procedimiento se mancha, la verdad jurídica se evapora en el aire. Es una comparación magistral, de verdad. La Administración de Justicia y el control fiscal comparten esa misma fragilidad procedimental. Y para entender la gravedad real de esto, debemos mirar la Ley 1952 de 2019. Vale. ¿Y qué dice esa ley exactamente? Pues no es otra cosa que el Código General Disciplinario. Esta ley exige como deber inquebrantable actuar con absoluta imparcialidad y especifica, ojo a esto, que se debe respetar el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas acatando los términos de ley. Vale. O sea que no puedes colar a nadie. Exacto. Es decir, en tu ejemplo hipotético de antes, al intentar saltarte pasos y priorizar ese documento urgente con una hoja de cálculo rápida, podrías estar alterando el orden legal de entrada. Y eso es una falta disciplinaria gravísima. ¡Ostras! Espera, pero hablemos un momento de esa hoja de cálculo. En el hipotético caso que planteaba, yo decía que alguien hace un formato rápido en Excel simplemente para salir del paso y ayudar. Sí, con la mejor de las intenciones. Eso es. Y mencionabas que hasta eso es un problema. A ver, me cuesta creer que crear un simple documento de apoyo en Excel requiera tanta burocracia. ¿Por qué es tan grave hacer un documento nuevo? Porque en la Contraloría ningún documento es inofensivo. Ninguno. Y aquí es donde entramos de lleno en el ecosistema de la gestión documental, que es profundamente técnico y estricto. Empiezo a asustarme un poco. Pues verás, el Manual de Procedimientos de Gestión Documental dictamina que cualquier diseño, creación o modificación de formularios, formatos o plantillas debe contar obligatoriamente con la asesoría y el visto bueno de la DIAC. Freno un segundo. La DIAC. ¿Me estás diciendo que para hacer una trisque tabla de control interno en mi ordenador tengo que involucrar a una dirección entera? Así es. La DIAC es la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia. Madre mía. Y la razón de involucrarlos no es por el mero gusto de complicar las cosas o por burocracia vacía. Es porque todo, absolutamente todo documento que se genere en la institución tiene que encajar perfectamente en las TRD. Más siglas. Telita. ¿Qué son las TRD y por qué son tan vitales en este proceso? Las TRD son las tablas de retención documental y van siempre de la mano del CCD, el cuadro de clasificación documental. Piensa en ellos como los mapas cartográficos que determinan cuánto tiempo debe vivir un documento, cómo se debe clasificar y qué valor legal tiene a lo largo de los años. Vale, voy entendiendo. Alinear las actividades con los procedimientos institucionales significa entender que los documentos de la dependencia deben cumplir con elementos esenciales de autenticidad, integridad e inalterabilidad. O sea que mi Excel rápido no cumple nada de eso. Para nada. Si se crea un formato improvisado que no está en las tablas de retención, ese documento se vuelve legalmente huérfano, no existe para el sistema. ¡Wow! Claro. Y si el día de mañana, imagínate, ese documento es la pieza clave en un gigantesco proceso de responsabilidad fiscal, la defensa de los acusados argumentará que la prueba no cumple los estándares de gestión documental del SIGESI. ¿El SIGESI? Sí, el Sistema de Gestión y Control Interno, o del SIGECA, el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad. Y adiós al caso. Vale. Entiendo perfectamente la dimensión de todo esto ahora. Fíjate que espaciar todos estos conceptos ayuda muchísimo a ver la fotografía completa. Es que si no, te pierdes en los acrónimos. Totalmente. Y veo que no se trata de rellenar casillas a lo tonto o de aprenderse un abecedario de siglas de memoria para el examen. Se trata de salvaguardar la cadena de custodia de la información de todo el Estado. Exacto. O sea, seguir el conducto reglamentario al milímetro protege jurídicamente el trabajo de cientos de auditores que se han dejado la piel en un caso. Eso es.
Es ni más ni menos la garantía de que el peso de la ley se aplique sin fisuras y nadie pueda escaparse por un tecnicismo. Llegados a este punto, habiendo desgranado la teoría pura y dura, la planificación dinámica, el seguimiento implacable del que hablábamos y el respeto ciego al procedimiento, creo que debemos dar el salto final en este análisis. Me parece bien. ¿Hacia dónde apuntamos? Porque, a ver, quien nos escucha no tiene como único objetivo comprender mecánicamente cómo funciona el SIPAR o qué hace exactamente la DIAC. Claro, el objetivo es otro. Exacto. El objetivo real de cualquier candidato que se enfrente a este proceso de selección es demostrar que es la persona perfecta para el puesto, la pieza exacta que necesita ese engranaje. Sin duda. Entonces, si nos ponemos un momento en la mente de los evaluadores de la Contraloría, ¿qué buscan realmente en un candidato? Porque sospecho que no buscan una máquina programada para memorizar leyes de pe a pa. Buscan a alguien que aporte un valor diferenciador. ¿Dónde crees que está ese secreto para destacar de verdad? Pues mira, te diré que el secreto, esa verdadera ventaja competitiva para lograr la plaza y arrasar, está oculto a plena vista en el diccionario de competencias, específicamente en las llamadas competencias comportamentales o transversales. Ah, vale. O sea, más allá de la teoría. Exacto. La teoría y el conocimiento del procedimiento se dan por sentados. Tienes que saberlos. Pero si alguien llega a la entrevista o a la prueba asumiendo que solo le van a preguntar por plazos y leyes, se equivoca de enfoque por completo. Ya, se queda cojo. Eso es. Hay dos habilidades indispensables que marcan la diferencia abismal entre un profesional promedio y alguien que ejerce la función 4 con excelencia. La primera de ellas es la proactividad e innovación. Proactividad e innovación en la administración pública. Suena bien. El manual la define como la capacidad de, y cito, prever los cambios y desafíos del entorno gestionando soluciones. Me parece fascinante, pero bajémoslo a la tierra, a la arena del día a día. ¿Cómo se demuestra proactividad e innovación haciendo el seguimiento del que hablábamos antes, donde la norma es tan rígida y no puedes usar ni un Excel propio? Es una paradoja interesante, sí. Pues mira, imaginemos de nuevo la situación con el sistema SIPAR que comentamos. Un profesional promedio descarga el reporte el segundo día hábil, tal como manda la norma, ve que hay 15 denuncias ciudadanas a punto de caducar en su dependencia, redacta los correos de alerta, los envía a los auditores responsables y da su trabajo por terminado. Y se va a casa tranquilo. Exacto. Ha cumplido la norma a rajatabla. Nadie, absolutamente nadie, puede sancionarlo. Claro, ha hecho exactamente lo que le pide el manual de su cargo. Sí. Pero una persona con perfil ideal para Secretaría Grado 04, alguien con una mentalidad verdaderamente ganadora e innovadora, va un paso más allá de la simple pantalla. Analiza los datos a lo largo de los meses. Empieza a buscar tendencias, digamos. Eso es. Detecta un patrón. Se da cuenta de que el cuello de botella, el retraso, siempre ocurre en el mismo paso del proceso, o igual siempre recae sobre el mismo tipo de requerimiento ciudadano. Ah, claro. Entonces, en lugar de ser un simple notario que certifica que hay retrasos todos los meses, propone una solución. Como por ejemplo. Pues diseña un nuevo flujo temporal de distribución de carga, sugiere una reunión de coordinación preventiva con los auditores o propone solicitar apoyo técnico específico para ese cuello de botella. Básicamente, identifica la enfermedad mucho antes de que el síntoma se vuelva crónico. Fíjate, eso es brillante. Pasa de ser alguien que simplemente reporta el problema a ser la persona que diseña la solución operativa desde la base. Exactamente. Eso cambia por completo la percepción de los directivos sobre el valor inmenso que aporta ese empleado a la institución. Totalmente. Es que pasas de ser un gasto a ser una inversión. Y eso enlaza de manera muy natural con la segunda competencia vital que subraya el manual, el trabajo en equipo. Cuidado, que trabajo en equipo a veces suena a frase vacía de currículum. Sí, por eso hay que matizar. No entendido como llevarse bien con los compañeros o tener un buen ambiente tomando un café en la oficina. En el contexto altísimamente exigente de la CGR, el diccionario habla específicamente de gestionar las relaciones de interdependencia. Claro, relaciones de interdependencia. Porque la administración pública, pues ninguna dependencia es una isla. Todo está conectado de una forma u otra. Absolutamente todo. Si revisamos de nuevo los ejemplos que hemos tratado hoy, vemos que cualquier tarea misional requiere coordinación externa constantemente. Es verdad, no haces nada solo. Hay que coordinar con el área de informática si el sistema SIPAR falla en el peor momento, o con la DIAC, como decíamos, para aprobar un formato nuevo, o con la oficina de planeación para ajustar los planes operativos anuales. O sea, ser un nexo de unión. Exacto.
Gestionar la interdependencia significa actuar como un puente de alta velocidad, asegurando que la información técnica y los requerimientos fluyan de manera oportuna entre áreas que a veces hablan lenguajes burocráticos muy distintos. Facilitar la traducción, ¿no? Es lo que evita que una oficina entera se paralice semanas por un simple trámite administrativo mal entendido. Madre mía, la verdad es que visto así el rol tiene un peso espectacular. Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo este inmenso universo normativo y estratégico en una gran conclusión para quien nos escucha, yo diría que dominar la función 4 es dominar una especie de danza a 3 ritmos muy marcados. Me gusta esa imagen de los 3 ritmos. A ver. En primer lugar, dominar la planificación dinámica. Es decir, ser ese controlador aéreo capaz de reajustar los aterrizajes sobre la marcha sin que ningún proyecto se estrelle ante un imprevisto. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, ejercer un seguimiento tecnológico implacable. Vigilar los sistemas como el SIPAR para garantizar que ningún término legal venza. Y abandonando por completo el mal hábito de ir apagando fuegos por la oficina. Un seguimiento basado en datos, exacto. Y en tercer lugar, asegurar un respeto sagrado por el procedimiento, entendiendo que alterar el orden de entrada o crear un archivo, aunque sea un simple Excel, al margen de las directrices documentales, es como contaminar la prueba principal en la escena de un crimen. Un resumen perfecto. Quien domina estos 3 pilares y le suma además la proactividad para resolver los cuellos de botella de forma estructural, demuestra ser el verdadero motor oculto que permite a la Contraloría cumplir su misión constitucional. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por las entrañas operativas del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. El placer es mío. Y mira, para despedirnos y dejar una última idea resonando en la cabeza de los candidatos. Se habla muchísimo del control fiscal, de las grandes cruzadas mediáticas contra la corrupción y de la protección monumental de los recursos del país. Sí, siempre es lo que sale en las noticias. Claro. Pero, tras diseccionar la filigrana de esta función 4, emerge una verdad ineludible. Y es que la primera línea de defensa del Estado, el muro de contención inicial que protege la validez de todo el sistema, recae sobre los hombros de esta precisa secretaría. ¡Qué gran responsabilidad! Es enorme. Si el control de los tiempos falla, o si la cadena de custodia documental se rompe lo más mínimo, el trabajo de 1000 auditores puede desvanecerse en un juzgado en 5 minutos. Y eso abre una puerta fascinante de cara al futuro de la profesión. ¿En qué sentido? Pues, entendiendo el peso titánico de blindar administrativamente estos procesos, cabría preguntarse, ¿qué microinnovaciones, qué pequeñas integraciones de inteligencia artificial o automatización de alertas propondría cualquier candidato brillante el día de mañana para asegurar que esta arquitectura invisible se vuelva, de una vez por todas, completamente infalible? Ahí dejo la reflexión. Fíjate, una pregunta brillante para llevarse a casa. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta el próximo análisis.